Tengan ustedes buen día, mi nombre es Manuel Noguera Díaz y voy a realizar el desarrollo de de la actividad sobre la investigación cualitativa teniendo en cuenta las diferentes metodologías. Bueno, primero que todo hablamos de la etnografía. ¿Qué es la etnografía, no? La etnografía más que todo pues se basa o se centra más que todo en aprender el proceso de interpretación pues mediante el cual la gente define el mundo y cómo actúa en ciertas ocasiones, ¿listo? Esto viene más que todo pues de la parte etimológica que es etos, persona o comunidad y grafía que es un escrito, ¿listo? Buscar conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. ¿Qué es la etnografía a través del origen? El origen, bueno, más que todo el origen está situado a nivel en la antigüedad a través de la observación y la descripción que se desarrollaba y hacia el siglo XV pasa hacia una descripción mucho más práctica de las tradiciones culturales de cada pueblo y en el siglo XIX se fundamenta más que todo en el evolucionismo. Para esta metodología se necesita tener unas ciertas fases que son las de selección del diseño, hay una determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de la investigación, hay una selección de los informantes, es decir, el grupo al cual nosotros vamos a tratar la investigación, la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el campo donde uno va o en el lugar donde uno va a realizar esa investigación. Hay un procesamiento de la información recogida y por último la elaboración del informe como tal. Dentro de esta metodología hay unas técnicas que son la observación participante, una entrevista no estructurada, es decir, que no tiene, es para poder mirar diferentes puntos de vista. Hay unas notas de campo, ¿no? Las que se realizan durante la investigación. Los análisis de datos pues están realizados a través de unas encuestas etnográficas. Hay unos talleres investigativos que buscan ahondar un poco más en esa investigación y el autorreportaje para poder determinar diferentes aspectos que nosotros hayamos dejado a un lado. ¿Qué ventajas tenemos dentro de la etnografía? Pues que hay una menor distancia con los informantes porque es como nosotros lo llamamos el cara a cara, ¿listo? Es más natural, permite poder registrar de una manera mucho más clara, o sea, la información cuando otras técnicas no la tienen en cuenta, ¿listo? Es decir, ser un poco más asertivos, llegar un poco más a la gente. Permite una interpretación final pertinente y sobre todo un poco más certera. ¿Qué desventajas tenemos? Que hay una pérdida de la neutralidad al plasmar lo encontrado. ¿Por qué? Porque el investigador realiza más que todo, se crea un vínculo con la gente porque se está realizando en el cara a cara, entonces digámoslo así, es más que todo, es imposible que no genere un lazo de afectividad con esas personas. Es costosa porque obviamente vamos a estar en la comunidad y por ende necesitamos muchos recursos de la parte logística y todo lo demás. La etnografía virtual, ¿qué es la etnografía virtual? Esto más que todo es un estudio, ¿listo? Relacionado pues con un fenómeno, un procesos que están dados por los medios tecnológicos, ¿listo? De las TICs. El origen, pues, obviamente es a través de la generación de comunidades virtuales que se ha desarrollado en el ámbito de Internet. Hay unas fases para esta investigación. Hay una observación no participante, es decir, entrar y salir. Hay otra que es participante y no participante, es decir, entra, mira y participa y posteriormente sale. Y hay otra de permanencia que es entrar y quedarse. ¿Vale? Más que todo se utiliza a través de las técnicas que son la encuesta semiestructurada que se realiza online, la observación flotante, es decir, es una herencia más que todo de la antropología urbana y hay unas conversaciones electrónicas. Por eso hablamos de las fases. Los análisis el análisis de los datos que se recogió de la información se realiza a través de grupos de redes, foros y páginas web. ¿Qué ventajas tenemos? Pues el tiempo y el espacio. Es inmenso, ¿no? Podemos llegar a lugares donde nosotros nunca lo habíamos pensado. Hay un acceso a grupos de difícil acceso. ¿Listo? Hay una facilidad de estudiar temas más sensibles. La investigación más que todo es supremamente económica porque yo no tengo que desplazarme. Simplemente a través de las herramientas tecnológicas voy hacia donde yo necesite y monto una encuesta virtual y me la responde todo el mundo.
¿Listo? La desventaja que es que se pierde la oralidad como tal, no hay una comunicación verbal, no hay el cara a cara, se dejan a un lado los sentimientos, las expresiones, usted no sabe cuando usted le pregunta a una persona, usted no sabe cómo le va a responder la otra a través de sus gestos, eso se pierde. Hay una confidencialidad y una privacidad de datos, también se pierde porque va a estar a flote de todo, ¿listo? La ética del investigador, no se sabe si realmente, bueno, qué es lo que busca, si es lo busco para beneficio propio o simplemente para poderle sacarle un provecho a eso y hurtar incluso esta información. Hay una flexibilidad de la interpretación y sobre todo la autenticidad, ¿listo? Hablamos de la teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? La teoría fundamentada es un método, pues más que todo, cualitativo, sobre todo, que es cíclico y además de eso, subjetivo, o sea, no tiene generalidades, representa, pues más que todo, una manera de representar la realidad. Listo, es un método sistemático, va paso a paso, que constituye, o sea, que transforma o que va construyendo unas teorías a partir, pues, de una recolección y unos análisis de datos. Los orígenes más que todos están dados en la escuela de Chicago, donde se hizo un desarrollo, interaccionismo simbólico. Les decía, es que esto trataba comprendía, pues más que todo, qué son las personas, las que actúan, cómo actúan dentro de la sociedad, en sus consideraciones que se tenían, sociales, ¿listo? Y según Gleiser y Hansen Strauss, en su libro de Discovery of Ground Theory, que es el descubrimiento de la teoría fundamentada, explica pues más que todo cómo se puede fomentar el descubrimiento de la teoría pues a partir de datos rigurosamente obtenidos y analizados en la investigación social que nosotros tenemos. Para esto se tiene en cuenta una teoría, unas fases, perdón, las fases que son una selección de la pregunta de la investigación, es decir, ¿a qué le voy a hacer? ¿A qué voy a comprobar? ¿Listo? Hay una recopilación de datos donde el investigador selecciona los sujetos como tal o similares variables para poder realizar la investigación. Hay unos datos de codificación, es decir, luego de la adquisición de los datos deben ser organizados, ¿no? Entonces los vamos a calificar, los vamos a tener los diferentes modos de selección para poderlos organizar. Y hay una validación más que todo de la línea de la historia, es decir, el investigador más que todo trata de validar todas las relaciones en el modelo para que a través de las pruebas de campo podamos fortalecer un poco más esa teoría como tal, ¿listo? ¿Qué técnicas utilizo? Pues las entrevistas, los grupos focales, las anotaciones, las codificaciones, la observación participante y los diarios. En el análisis de datos, esto más que todo es en un ir y venir, ¿no? Según Creswell dice que la recolección de datos es un análisis de datos en un proceso de zigzag. Tiene que ir y volver, ir a un punto, volver al siguiente, ir al punto, volver al otro. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Que hay una combinación de unas técnicas para poder fortalecer esa investigación, que hay una libertad para el investigador en la aplicación de diferentes tipos de estudios y evita inconsistencia porque estamos en ir y venir, en ese zigzag y por lo tanto hay mayor credibilidad. ¿Qué desventajas que tenemos? Que la finalidad de este tipo de metodología no es comprobar hipótesis, simplemente es generar las teorías y por lo tanto tiene mayor fundamento. La investigación acción, otra de la metodología. ¿Qué es la investigación acción? Mire, la investigación es más que todo la interpretación de un aspecto que va a cambiar algo social, va a provocar un cambio a nivel social, ¿listo? Esto se da origen más que todo a través de Kurt Lewin después de la Segunda Guerra Mundial, que pues deseaba establecer una forma de investigación que integrara más que todo la experimentación científica y sobre todo la acción social. Dentro de sus fases tenemos la planificación, o sea, es decir, inicia desde una idea general. Hay una acción que hay un cambio cuidadoso y se va pocamente a través de la reflexión. Hay una observación, es decir, recogida y análisis de datos. Y hay una reflexión, es decir, ¿qué voy a hacer con los datos que yo tengo a través de todas las fases que yo realicé durante este método? ¿Qué técnicas utilizamos? Pues mire, más que todo la entrevista, las hojas de cotejo, las observaciones, bitácoras, fotografías, videos, grupos focales y las grabaciones en audio. Los análisis de datos, más que todo, pues se dan a través de una recopilación de la información. Mire, se recopila, se reduce y se representa la información para que pueda tener una validez. Es decir, vamos a cernir, no toda la información, la que nos sirva para que
darle mayor validez a la teoría que nosotros vamos a generar. ¿Listo? ¿Qué ventajas? Pues que hay una generación de nuevos conocimientos, que se identifican unas fuerzas sociales y también las que están detrás de esa experiencia. Hay una movilización para las organizaciones de base de las que están generando ese cambio. Hay una optimización del uso de los recursos disponibles y conduce a un nuevo ciclo de investigación para la acción. ¿Qué desventajas? Pues que no existe un núcleo de principios metodológicos y no hay, por tanto, un paradigma estructurado. En el estudio de caso, pues, ¿qué es el estudio de caso? Es un análisis de una situación o real o de un contexto similar al de de todas las personas que están involucradas, ¿no? Pues que permite sobre todo el análisis, permite una discusión y la toma de decisiones, pues, para poder resolver un problema y plantear el caso. Los orígenes están dados a través, gracias a las ciencias sociales, a finales del siglo XIX, a través de la Escuela de Chicago, en los primeros estudios que se realizaron, gracias a la carrera de trabajo social. ¿Qué fases tenemos? Mire, hay un arranque de la investigación, hay una selección del caso porque es particular, hay un diseño de herramientas y protocolos que se deben tener en cuenta, un estudio de campo, el análisis de los datos, la formulación de la hipótesis importante y el reexamen de la literatura, es decir, volver a generar nuevamente la investigación sobre los apuntes y todos los datos que nosotros hemos recolectado para poder dar una finalización del estudio. ¿Qué técnicas utilizamos? Los cuestionarios cerrados. ¿Por qué cerrados? Porque van dirigidos estrictamente a un caso en especial. Hay unas entrevistas estructuradas, o sea, a un tema, listo, sobre un tema, no se va a salir de eso. Hay unos grupos focales. Hay unos análisis de datos que se realiza a través de el análisis de contenidos y códigos de frecuencia. ¿Qué ventajas tenemos? Que hay un puente, ¿no?, entre una investigación que se realiza básica y también clínica, porque va dada a través del trabajo social. Genera una hipótesis, listo, y continúa también una línea de investigación. ¿Qué desventajas tenemos? Que esa hipótesis que se genera no la podemos comprobar porque no va a ser para todos igual, porque son casos particulares más que todo. No se sustentan las conclusiones, sino simplemente se trata de controlar unos sesgos y también el azar, ¿no? No se va a dirigir tanto por eso. Hay una validez externa limitada, es decir, es muy difícil que se generalice todos los resultados porque, como lo dije, es netamente particular y no tiene un grupo de control. La fenomenología. La fenomenología, según Van Manen, es el estudio de la experiencia vital, o sea, de los fenómenos dados netamente a la conciencia, a todo lo que nosotros estamos describiéndonos sobre el significado más que todo del ser humano. Esto se da a través del origen de la escuela de Husserl y se construye, pues más que toda la filosofía, como una ciencia totalmente rigorosa. Dentro de las fases que utiliza hay una descripción del fenómeno, de lo que está sucediendo. Hay una búsqueda de múltiples perspectivas, es decir, de diferentes puntos de vista para poder observar ese caso y tener varias opiniones, ¿no? Hay una búsqueda de la esencia y de la estructura, hay una constitución de la significación, hay una suspensión del enjuiciamiento. Aquí no se trata de generar un juicio, sino simplemente mirarlo desde, supongámoslo así, desde el campo social, desde el campo económico, desde el campo de salud, religioso, en fin. Y hay una interpretación del fenómeno a través de todos esos puntos de opinión. Hay unas técnicas e instrumentos que se utilizan, que son las entrevistas, el diario, el escrito, unos dibujos no verbales que son netamente ligados a la parte que nosotros tenemos, que es del aspecto psicológico. Hay una observación y hay un análisis de datos que son las entrevistas estructuradas. ¿Qué ventajas tenemos? Mire que esta técnica nos permite utilizar al hombre y a todas las cosas como un fenómeno y por tanto poderlo ver desde diferentes puntos de vista, es decir, no hay fronteras y nos posibilita sobre todo el método científico. ¿Listo? ¿Qué desventajas tenemos? Pues que el carácter social no se encuentra totalmente desarrolladas. Por ejemplo, si hacemos una investigación de algo que es netamente económico, de pronto la parte religiosa no nos va a interesar, de pronto la parte de conciencia no nos va a interesar. Entonces, no está totalmente desarrollada en ese ámbito. ¿Listo? Solamente nos interesa a nosotros un ámbito, nada más. Posee un estilo investigativo, descriptivo y no explicativo más que todo. ¿Listo? La conclusión a la que hemos llegado o la que he llegado es que todas estas metodologías que se están realizando son importantísimas poderlas desarrollar, pero sobre todo poderlas aplicar de manera correcta a través de todos los métodos que ellas utilizan, porque podemos ver que se pueden complementar una con otra para poder realizar una investigación que esté más que todo un poco más guiada
a la teoría fundamentada, ¿listo? Para que nosotros podamos generar mucho más conocimiento de manera asertiva, veraz y concreta, ¿listo? Este es voy a alzar un poquito más para que se quede aquí, la bibliografía que tengo, que utilicé. Espero les haya aportado en esta actividad. Que tengan buen día. Hasta una próxima oportunidad.